con Juan Carlos, Moraima y Berna. Vamos en ruta. Las 7:30 de la mañana, buenos días Puerto Rico. Esto es En Ruta Nueva Vida 97.7. Hay gente que dice que no. Conmigo no cuenten para votar en noviembre. Es interesante, yo fui a ver a mi mamá este fin de semana, vi a algunos miembros de la familia y dentro de todas las cositas que hablamos, pues siempre hay tiempo para hablar un poquito de las elecciones que están cerca. Ajá. Y si vas o no a votar. En la encuesta que hice, Fernán, un desinterés total en la familia para ir a votar. Parecía que el único interesado era yo en participar de este próximo proceso eleccionario. En términos de la encuesta que hice con mi familia, era, chacho, ni me hables del tema, a ese nivel. Por eso quiero preguntarle a los oyentes de En Ruta esta mañana, ¿cómo está su nivel de ánimo? Porque en mi familia el ánimo está en negativo 0. ¿Será generalizado o será que va a imperar el voto de los jóvenes? Hay gente que piensa eso. Es una excelente pregunta. No sé cómo está el ánimo de los jóvenes. Tenemos aquí a un joven. ¿Tú has escuchado algo de eso, Sab? ¿De cómo está el ambiente para...? ¿Cuánto le interesa a la juventud? No, eso no se ha discutido ni lo han puesto como tema. Sería chévere que lo pongan. Moraima, tú que estás en la calle todo el tiempo en mil cosas, ¿qué tú has escuchado si algo? La gente está diciendo que no van a votar. Que si no habían votado, menos van a votar antes. Y te hablo de gente fanática. Cuando digo fanática es de los que están deseosos que lleguen para ir a rajar la papeleta, como dicen en el campo, que no van a votar. Esos que hacían eso siempre son los que tú estás escuchando que en estas elecciones no van a ir. No van a ir. No van a ir. ¿Cómo estarán las llamadas esta mañana aquí? Bueno, ¿Cómo estará la gente del Facebook? El cuadro se está llenando. Ya. A ver si son sí o si son no. 787-993-9700. ¿Le damos? Sí, vamos. Aquí está, vamos a ver, ¿usted va a votar sí o no? Buenos días. Yo buen rompí día. mi tarjeta electoral hace más de 20 años. Rompió su La tarjeta rompió. electoral hace más de 20 años, así que no hay forma. Vamos a la próxima. Adelante. Buenos días, Hola. mi nombre es José de Carolina. Y no voy a votar. He votado desde la primera vez que saqué mi tarjeta electoral, cuando cumplí la mayoría de edad, pero este año no, de verdad que no. No. Wow. Ya llevamos dos. Dos que no. Dos que no. Adelante, buen día. Buenos días. No. ¿Votaste en encuesta en elecciones anteriores? Sí. Ok, en estas no. Ajá. ¿Viste? Ok. Yo te dije lo que yo he escuchado en la calle también. En ruta, buen día. Saludos, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, Súper gracias. bien. ¿Vas a votar o no? Sí, yo soy un joven de 23 años, padre de familia y trabajador de la media clase y sí voy a votar. A votar, excelente, gracias. Mira, 23 años va a votar. 23 añitos. Sí. Ok. Buen día, ruta. Sí, buenos días. Le hablamos de Añasco. Y sí voy a votar y exhorto a la gente a que vote porque esto es lo que hace es que suban estos gobiernos comunistas y los candidatos que tenemos como Lúgaro es un candidato peligroso para Puerto Rico. Creo que debemos de tomar la decisión y pensarlo bien, muy difícil en estos tiempos, pero de los malos, el menos malo. Ok. Ahí estamos, cogiendo el sentir del pueblo. Nos quedamos con un sí o un no para darle participación a los más posibles. Claro que sí. Siempre hay un comentario para justificar una cosa o la Sí. otra. Pero quisiéramos ir con el sí, con el no. ¿Cuántos sí van? Ay, yo no lo estoy anotando. Estamos ¿Tú lo tienes? como 3 y 3 por ahí más o menos. Voy a empezar a anotarlos ahora. 3 sí, 3 no, o 4 no y 3 sí, por ahí. ¿Verdad? Más o menos. Estamos cerquita. Vamos a ver si seguimos llevando el conteo. Adelante, ruta, ¿sí o no? ¿Va a votar? Sí. Sí. Sí va a votar. Ahí está. Muy bien. ¿Va a votar sí o no? No. No. Ok, adelante. ¿Sí o no? De Macao sí voy a votar. De Humacao. Sí, va a votar. Porque Buen- por la Bañaco, Humacao. Sí, buen día. Buen día. Aunque estemos de contexto, es una responsabilidad ir a votar. Vas a votar Va a entonces. votar. Es un sí. Muy bien. ¿Sí o no? ¿Va a votar? Sí, sí. Va a votar. Ok. Buen día, ¿va a votar? Sí voy a votar. Buenos días, ¿va a votar? Debemos, y sí. Ok. Sí. Estoy empezando a sentirme en compañía. Sí, interesante. Ahora, les pregunto, ¿ustedes 787-993-9700. dos van a ir a votar? Fernando, ¿tú vas a ir a votar? Sí, voy a ir a votar. Moraima, ¿tú vas a ir a votar? Claro que sí, en primera fila. Ok. Sí. Adelante, en ruta. No voy a votar. No va a votar.
Ok. ¿Va a votar sí o no? Seguro que sí voy a votar. Ahí está. Eso es. Eso es. Está en el meeting, esa está en el meeting. En WhatsApp tenemos 3 que sí. Ok. 3 que sí. Ok. Buen día en ruta. Buen día. Ok. Buen día en ruta. Sí, buenos días, voy a votar. Eso es un derecho que mucha gente peleó por ello y hoy nosotros lo disfrutamos. Va a votar ella. Bien. Vamos a más. Pero por candidatura, como siempre. ¿Cómo? Por candidatura. Ah, va a votar No por papeleta. Ok. Ok. Continuamos en... Sí, 787-993-9700 disponible. 787-993-9700. ¿Va a votar en estas elecciones, sí o no? En ruta, buen día. Sí, buenos días. Claro que voy a votar. El que no vote después no puede quejarse de cómo está el país. Es importante votar. Muy bien. Ok, en ruta, buen día. Es el momento del cambio, sí. Sí, ok. Buen día en ruta. Dios les bendiga, sí, voy a votar. Muy bien. Las mujeres al poder. Buenos días. Buenos días. No, buenos días. Sí, voy a votar. Sí, va a votar. Las mujeres están adelante en las participaciones, ¿verdad que sí? Sí. Sí, bastante más mujeres participando esta mañana. Estamos preguntando si usted va a votar en estas elecciones, sí o no. Después de un fin de semana bastante intenso, escuchando noticias sobre todo en uno de los partidos, ¿verdad? Que tuvo una actividad ahí importante. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí. Buenos días. Sí, ¿va a votar sí o no? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Claro que Ahí sí. está, ok, Y el estamos radio claros. a todo Gendel. Eso es. Adelante, buen día. Con el feedback. Buenos días, queremos dignidad, sí. Oh, ok. Esa futura, esa encuesta es futura, ¿verdad? ¿Por Sí, quién vas a sí. votar? Hoy estamos en si eres elector activo y vas a votar, o aunque seas activo no vas a votar. ¿Es un sí o es un no? Muy bien. ¿Va a votar sí o no? Sí. Sí, ok. Buen día, ¿va a votar sí o no? Alábalo, Juan, claro que sí. Ok. Aleluya, bendiciones, lo estoy alabando, si es por Wow. mí. Vieja escuela, vieja escuela. Gloria al nombre de Sí, Cristo. Amén. Buenos días. Buenos días. Sí, voy a votar. Sí, va a votar, ok. Buenos días. Sí, Sí, las mujeres adelante. Buenos días, ¿va a votar sí o no? sí. Sí. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Voy a votar, sí. Y por la estabilidad también voy a votar. Anda, ahí está. Buenos días. Buenos días. ¿Va a votar sí o no? votar. No va a votar, dice ella. Ok, buen día. ¿Va a votar sí o no? Sí. Sí, ok. ¿Va a votar? Buenos días, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Sí o no? Buenos días. Sí, voy a votar. Sí, va a votar. Muy bien. 787-993-9700. Adelante. Buenos días, ¿va a votar sí o no? Ok. La próxima por acá. Buen día. Buen día. Claro que voy a votar, pues claro. Pues claro. Pues claro. Sí. Muy bien. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, los voy a votar. Oh, Sí, lo para. ¡Ea! Eso es subliminal, eso fue subliminal. Sí. Ay. Todos Buenos días. entendimos. ¿Va a votar sí o no? Buenos días, bendiciones. A Sí. ver. Sí, ok. Buenos días. Sí, voy a votar. Ok. Buen día, adelante. Buen día. Sí, Queremos un cambio. Rojo y azul es para afuera. ok. Y sí, voy a votar. Va a votar, ok. Muy bien. Adelante, buen día. Sí, buen día. ¿Sí o no? Seguramente no. Un no al cuadrado. No al cuadrado. No al dice ella. cuadrado. Sí, buen día. Adelante, ¿sí o no? Voy a votar. Sí va a votar. Sí. Ok, gracias por tu llamada. Bueno, 787-993-9700. Tenemos a Moraima con los deditos ya en un note de su iPhone, apuntando los sí y los no. Ya mismito venimos con el resumen. Vamos a más. Adelante, buen día, ¿sí o no? No. No. Buenos días, ¿sí o no? Sí, por la dignidad de este país, sí. Muy Muy bien, gracias por su llamada. La gente de WhatsApp también puede participar, ¿verdad? Así claro. que a través del WhatsApp 939-210-9263. Ahí el mensaje de texto. Es el WhatsApp de Nueva Vida 939-210-9263. Al aire 787-993-9700. Vamos a continuar con las llamadas en breve.
¿Cómo? Vamos a la sala de redacción de apuntes. Adelante, ¿cómo va la cosa? Desde que comencé a Más o contabilizarlo, llevamos 32 sí y 4 no. Ujú. Eso es aquí en las llamadas. ¿Tú sabes lo que se me quedó? Que Ajá. puede que haya un renglón de indecisos. Ah, indecisos. Que no tienen mucha motivación, pero no han cerrado la puerta todavía. Y tal vez de aquí al 4 de noviembre se activen y lo hagan. Ajá. Ok. Que si hay alguien que se considera indeciso y quiere, ¿verdad? Tirarse al ruedo como eso, como un indeciso, porque está bien polarizado. Fíjate que el que dice sí lo dice con un ahínco y con una fuerza, con un convencimiento tremendo de que hay que hacerlo y que van. De la misma manera el que dice no vale la pena para nada. O rompí la tarjeta, o sea, está polarizado el sí y el no, con la gente convencida de su posición. Ajá. Y hasta aquí te sorprende. No, para 19 nada. sí, antes que digas acá en WhatsApp, 19 sí y 2 no. 19, 20, 21, 22 sí, sigue entrando. Sigue entrando por WhatsApp. Oye, y es bueno, pero te sorprende que sean muchos sí, la mayoría. ¿Cómo va en términos Un más o menos? indeciso, acaba de escribir, un indeciso. Entre las llamadas y la suma que tú has hecho acá. 33 y 25 son, 32, perdón, y 25 son 7.57. Versus acá 4 no y 3 no, 7 no. Indeciso acaba de escribir uno. Indecisa 2. Ok, me confundí un poquito, Moraima. Ok, ¿Me está perdón. dando total de llamadas 50 y pico o total de sí versus cuántos no? No, total de sí, Ajá. entre llamadas y WhatsApp, Ajá. 57. 57 sí. Sí. ¿Y cuántos no? 7 no. 7 no. 7. Pues la gente quiere, o sea, La mayor parte de la gente va a votar. Hasta ahí. todavía. sí. Indeciso llevamos 3. Ok. Sí, que esos pueden estar en una dirección u otra al final. Pero tengo la impresión de que es buena noticia de que tanta gente o que la mayoría. De todas maneras, los políticos deciden. Yo estuve en el 2012 sin ir a votar. Y también yo soy público, ¿verdad? Las cosas que hago en términos electorales y no fui. Sinceramente me arrepentí. Porque pienso de que participar puede hacer un poco más la diferencia de tú cambiar algo. No votar, si todos nos vamos por el lado de no votar, lo que estoy dando es mi opinión. Entonces, un grupo más pequeño es el que decide y de todas maneras el que llegue al poder lo va a ejercer de acuerdo a su carácter y de acuerdo al plan que tenía. O sea, me va a afectar de la misma manera. Yo sé que a veces emocionalmente, que fue lo que me pasó a mí en el 2012, pues tú dices, pues, me va a afectar y siempre me afecta para negativo. Suben los impuestos, se roban los chavos, se comprometen a hacer unas cosas que después no hicieron, pero te sigue afectando. ¿Qué Sí. tal si tienes la oportunidad de cambiar algo y escoger políticos nuevos? Yo creo que este año tal vez cambia y no sé si mi entusiasmo es en términos personales el que haya un partido nuevo que se afina mucho más o por completo a lo que nosotros promovemos aquí. Claro que sí. Y eso como que es una banderita de que los que nunca han estado pues merecen estar porque han estado dispuestos a estar ahí en la línea de fuego. Mira, yo soy muy privada y ustedes lo saben en cuanto a los temas de política, pero tengo que decir que yo nunca he dejado de votar, siempre he votado. Y vengo de una familia, por lo menos la familia de mi papá, era comisarios de barrio, estaban envueltos en la política. Ajá. Tanto y tanto y tanto que todo el año estaban en la política, todo el año. Ajá. Entonces tú los veías caminando así debajo del sol. Son de estas personas que se entregaban. Militantes activos todo el tiempo. Militantes activos todo el tiempo y pues crecí viendo eso, ¿verdad? No lo hacía de la forma en que ellos lo hacían, porque por el otro lado de mi mamá, pues entonces éramos un poco más discretos en ese sentido. Pero cuando tú naces viendo a la gente con esa conciencia, pues aunque uno tenga coraje, mi mamá no nos dejaba, no, tienes que ir a votar. Sí, sí. Y había que ir. Y había que ir a votar. Muy bien. Interesante, una ronda más. Sí, seguro. 787-993-9700. Se nos fue por acá, pero nos contesta sí o no. ¿Vas a votar sí o no en estas elecciones que están a la vuelta de la esquina? Pero como que no hay ambiente, ¿verdad? Sí, El todo ambiente esto de está- COVID lo ha matado. Sí. Sí, Es como bien extraño. es raro. Adelante, sí o no, ¿vas a votar? Tentativo. Tentativo. Tentativo, o sea, eso es Tentativo. indeciso. Indeciso. Ok. Adelante, Ruta.
Yo dije sí, pero es con la intención de que esté el doctor César Vázquez. Ok, nosotros haremos una encuesta futura de por qué partido. Ajá. Esa es futura aquí en Ruta. Ustedes que siempre están pegaditos, estén pendientes. Muy bien. Adelante. ¿Sí o no? Buenos días. Sí. Buen día. ¿Va a votar, sí o no? Buen día. Buen día, sí. Te escuchamos, mi amor. Ok, adelante. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿va a votar, sí o no? No, porque vote o no vote, como quiera van a seguir robando. Ok, adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Claro que voy a votar, porque hay que, ¿verdad?, poner en ejecución nuestro derecho, porque si no vamos a seguir perdiendo derechos. Así que voy a votar. Buen día. Gracias, buen Gracias. día. Adelante, ¿vas a votar, sí o no? Sí. Sí, ok. Adelante, buen día. ¿Vas a votar, sí o no? No. No. Ok, vamos por acá. Adelante, buen día. ¿Sí o no? Sí, voy a votar. Sí, vamos. Muy bien. Ok. Es que hay gente que tiene mucho coraje. Sí. Por ejemplo, cuando yo hablaba con mi familia, era este sentido de decepción de que... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No hay buenos resultados nunca, terminan los escándalos de corrupción, o sea, la gente que está en el no, que está decepcionada, pues no es en un vacío, o sea, tienen para mencionar mil cosas no de esta administración, de todas las administraciones, ¿no? Y con razón, lo que pasa, Claro. lo que pasa es que pues sí hay que ir, ¿verdad? Sí, yo creo que cuando salen partidos emergentes como los que están saliendo, pues hay oportunidad para uno darle la oportunidad a otros con un pensamiento distinto, con unas convicciones diferentes y no sé, yo creo que por lo menos merecen tener la oportunidad porque los demás siempre han estado ahí por demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Una ñapita. Sí. Adelante, buen día. ¿Sí o no? Yo votaría con la única forma de que salieran todos estos corruptos, porque como tú dices, vemos mucha gente indignada. Sí, Muy bien. sí. Hay mucha indignación en mucha gente. Bueno, hasta ahí la encuesta de hoy. Ujú. Van a votar sí o no y podemos adelantar que es arrolladoramente el sí va a votar. ¿Cómo está la cosa? Sí, vamos a ir para atrás. A mí me parece que también las cosas pueden cambiar de aquí a cómo siguen pasando, ¿no? Los días. Ujú. Tenemos 40 sí en llamadas, no contabilicé acá. No, y me habías dicho un 7 poquito no. más, Moreno, ¿o no? No, porque era sumando las de acá. Ok. Llamadas, más esto. Esto lo dejé de contar. Pero ahora mismo, si lo contamos, sí, pasar a los 60 y pico de sí. Ok. Y entonces no, hay 6 acá en llamada. ¿Te estoy confundiendo? Sí. Sí, porque había entendido que la vez anterior me habías dicho 7 no. Sí, pero es que no estoy contando lo de acá, lo de WhatsApp. Ahorita sí. Entraron ahora 2 o 3 no. Creo que 1, 2, 3 nos entraron ahora. Por eso se suman, no me estás dando total de nos que son 6. Si Ajá. habían 7 y llegaron 3 no adicionales, son 10. Exacto. Ok. Exacto, no te sumes esos últimos. Ajá, ok. Cierto. Ok. Y la mayoría sí podemos concluir fácilmente. No hemos Sí. visto lo de Facebook. Estamos haciendo un Facebook Live. Sí. Esas no la hemos podido ver. Pero aparentemente el sí está cómodo en que mucha gente va a ir a participar. Definitivo. Exacto. Pero, y que además un dato interesante, que la mayor parte de la gente que participó, creo, son mujeres. En términos de mayoría, sí, yo creo que sí. Sí, ¿verdad? De verdad que estuvieron mucho más activas. ¿Cómo tú lo ves? No sé, yo pienso que la gente va a ir a votar, pero en mucha menor cantidad. Es mi impresión. Sí, yo No tengo- me baso en nada científico, obviamente, ¿no? Claro. Es como mi impresión. Y todo esto como que apaga. Cada día es menos, ¿viste? O sea, Sí. en cada elección es menos participación. Y esto, pues, ¿verdad? Agrava el asunto. O sea, lo que estamos viviendo en estos días. Ujú. Yo creo que de aquí a allá el interés sigue bajando hasta que... Hasta que hagamos la de los partidos políticos, a mí lo que me ocupa y es este pensamiento que los respeto de la gente. Proyecto Dignidad, la mayoría de los candidatos, por no decir todos, están bien comprometidos con los principios y valores cristianos porque en lo personal lo son, ¿ok? Ahí hay evangélicos y hay católicos dentro del Proyecto Dignidad. Si cogemos un sector del pueblo cristiano que ni siquiera en los propios cristianos confía, yo creo que esa es la verdadera crisis. Ujú. Porque cuando tú eres el elector y tienes el poder de cambiar las cosas,
y hay un partido nuevo que representa, por decir una frase, a los tuyos, y de todas maneras tú decides no ir a votar, es porque tampoco confías en ellos, porque lo estás clasificando igual que los demás. Entonces no hay ninguna diferencia, sin siquiera haber tenido la oportunidad de demostrar lo contrario, porque nunca han estado. Entonces esa parte a mí me ocupa un poco en términos del análisis, porque si nosotros los cristianos no confiamos en los demás cristianos, tenemos una crisis de valores impresionante. ¿Verdad? ¿Qué nos hace desconfiar de manera generalizada a gente que nunca ha estado en la política y que, ¿verdad? En el aspecto personal son gente que han estado militando en las iglesias de forma continua, o sea, siendo miembros de iglesias, y no van allí como cristianos, van allí como profesionales. Yo conozco un montón de ellos y son gente que en su carácter personal, aparte de cristianos, son gente que se ha preparado académicamente y ha servido. César Vázquez es un cardiólogo reconocido, sí, claro, por mencionar uno, ¿no? Claro. Pero desconfiamos. Hay un sector del pueblo cristiano que desconfía de los cristianos o dice, también van a ir a robar, tampoco van a ir a hacer nada. Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa. Y no te preocupa, o sea, la lucha contra el tiempo, ¿verdad? La posibilidad de poder orientar a la gente versus el tiempo que queda en medio de toda esta situación, claro, y qué posibilidad real al final. Yo creo que el Partido Nuevo Progresista, por conducto de su presidente Tomás Rivera Schatz, está castigando a Proyecto Dignidad, no certificándole a ninguno de sus candidatos. Qué fuerte. Para que no tengan tiempo de darse a conocer como candidatos directamente. Fíjate que podemos traer aquí a cualquiera y cualquier emisora, pero no pueden decir, hasta que la Comisión Estatal de Elecciones lo certifique, no pueden decir, yo soy candidato de Proyecto Dignidad. La ley les impide identificarse como candidatos porque no están certificados por la comisión. Sometieron toda la papelería, está allí, y para mí es una forma del partido en el poder, claro, castigar a Proyecto Dignidad, que sí, para que sus candidatos, que son 40 y pico, no puedan decir ni media palabra a nombre de Proyecto Dignidad. Sí, para que no se conozcan, siga corriendo el tiempo, están comprando tiempo. Totalmente. La gente no se da cuenta de eso. Es que como no se discute, la gente no lo piensa, no se plantea, que es parte de la estrategia. Sí, no, y como todas las noticias son COVID y suma y resta de casos, pues. Así es. Y todo el que llegó allí, llegó por primera vez en algún momento dado. Claro. Si le das para atrás a la historia, todos llegaron por primera vez. Y después que entregaron la papelería, pues fueron certificados debidamente. Proyecto Dignidad terminó en febrero de entregar toda la papelería de sus candidatos. Estamos en mayo. Y está chévere, la comisión cerró por la cuestión del COVID, pero caramba, se puede mover esta situación ya. Anunciaron primarias para agosto, 8 de agosto. Agosto, sí. 8 o 9. 8 o 9. Ajá. Algo así. De las de ellos, las que son. Mira, sumé 78 sí, 14 no y 5 indecisos. Repítelo otra vez. 78 sí, ajá, en llamadas y en WhatsApp. Ajá. 14 no, okay, y 5 indecisos. Ok. Está bastante cómodo el sí. Mucha gente va a participar todavía. Yo entiendo que sí. Vamos a ver cuántos llegan a qué partido, que también lo vamos a respetar, gente. Cuando hagamos esa encuesta, si vas a votar por el PNP, por el PP de los partidos tradicionales, el PIB, no hay ningún problema. O sea, no pretendo que todos los oyentes digan, claro, sí, vamos al proyecto. Sería una sorpresa para mí. ¿Verdad? Dentro de conocer cómo están los pensamientos de la gente, pues sería una tremenda sorpresa para mí. De todas maneras, gracias por participar. De aquí a noviembre, ¿qué? A noviembre 4. Ajá. Hay un % bien alto de los oyentes de 97.7 que van a participar del proceso eleccionario. Así Vamos mismo a ver qué pasa. Bien interesante. Bueno, y hablando de política y cosas así, pudiéramos decir que es la alcaldesa de Ruta. Nuestra compañera Morema Oyola, en breve con Vamos por Más. Sí. ¿Qué traes? Es la alcaldesa.